Buenas tardes. Yo les voy a compartir una presentación sobre los espacios verdes, cómo los clasificamos, cuáles son sus componentes y sus funciones. Ustedes también tienen una presentación sobre los espacios verdes de Córdoba que presenta el arquitecto Martearena y que es muy interesante el punto de vista que él tiene sobre los espacios verdes de Córdoba. Con esta presentación lo que yo intento hacer es, de alguna manera, conceptualizar los espacios verdes, qué son, bueno, cuáles son sus componentes y cuáles son sus funciones. Esta clase es una clase que vamos a complementar con la clase del arquitecto Martearena. Me gustaría a mí que ustedes puedan reconocer un espacio verde como un tipo particular de paisaje, que lo aborden de manera interdisciplinaria y que vamos a tratar de reconocer cuál es el rol de nosotros como ingenieros agrónomos en ella. Entonces, nos vamos a preguntar qué son los espacios verdes, cómo se define la identidad regional paisajística. Hemos hablado de paisaje en otros videos, entonces ahora vamos a hablar de cómo nuestros paisajes se pueden reflejar en los espacios verdes y pueden reflejar también la identidad de cada uno, de cada región, y cómo podemos establecer una relación entre estos conceptos. En realidad, como este año estamos trabajando en esta situación de pandemia, lo que nosotros vamos a tratar de suplantar los viajes que hacemos con ustedes por medio de estos paseos virtuales que vamos a ir haciendo. Entonces, nos vamos a ir a las sierras. Acá estamos en la reserva en el Uritorco, en la reserva de 44, y nos vamos a preguntar... sí, hay gente que define el paisaje como un soporte físico donde los elementos naturales e inertes interactúan y se interrelacionan en interdependencia. Esta definición, en este caso, no incluye al hombre como el que le da significado y lo convierte en un lugar. Esta definición para nosotros es incompleta, porque pensamos que el paisaje es más que un entorno físico que se mira como una postal turística. El paisaje es un lugar donde se desarrollan las experiencias primordiales de un grupo humano determinado, donde la cultura queda plasmada sobre lo que es la naturaleza de ese lugar. Y como decíamos, hay muchas miradas sobre el paisaje, tantas miradas como personas que los estamos mirando. Entonces vamos a definir al paisaje, y lo podemos dividir en un paisaje natural, que quedan muy, muy pocos, y paisajes antropizados, que son los paisajes modificados, ¿no es cierto?, por nosotros, por el hombre. Y dentro de los paisajes antropizados vamos a hablar del espacio verde. El espacio verde como un recurso natural sistémico que tiene determinados roles. Ahora los vamos a analizar, pero a la vez estos espacios verdes los podemos clasificar en distintos tipos, y los tipos se clasifican por sus usos, por su dominio y por su escala, para qué se usan, de quién son o a quién pertenecen y qué escala tienen. También los podemos dividir en espacios urbanos y espacios rurales. Vamos a ver ahora por qué. Los espacios verdes tienen componentes naturales y artificiales, y sus roles son ser reguladores del ambiente antropizado, ser escenario de las relaciones sociales, aportar a lograr el equilibrio psicofísico de los habitantes urbanos y ser soporte físico para la demanda del ocio y del habitante urbano. Yo voy a hacer en este paseo, vamos a ir analizando estas funciones. La función ambiental de los espacios verdes, ustedes lo tienen en la bibliografía, junto con lo que tiene que ver con las diapositivas, no diapositivas, sino bibliografía sobre Avial, que habla sobre las funciones ambientales de los espacios verdes. Lo tienen que leer desde allí. Igual más adelante vamos a ahondar en eso. Ahora vamos a trabajar en los aspectos más generales de los espacios verdes. Bueno, y hablando de región, identidad regional, podemos empezar a pensar nuestro rol como ingenieros agrónomos en las reservas provinciales y nacionales
de la provincia de Córdoba, ¿no? En Córdoba hay gran cantidad de reservas y están controladas y reguladas por guardaparques y por planes de manejo. Nosotros como ingenieros agrónomos tenemos también dentro de las reservas una función que, digamos, vamos a tratar de manejar de alguna manera los problemas que estén relacionados con la vegetación y con los recursos bióticos y abióticos del lugar. Nosotros manejamos suelo, manejamos formas de cultivo, si es que hay que hacer restauraciones ambientales, y manejamos todo lo que tiene que ver la regulación digamos, del agua, ¿no? Las escorrentías, cómo sistematizar los terrenos, cómo manejar los caminos. Bueno, de esa forma podríamos nosotros incluirnos a trabajar en reservas y siempre como en trabajos interdisciplinarios, por supuesto, ¿no? Pero en las reservas, acá les muestro una foto de la primera reserva que existió en el mundo, que es la del Parque Nacional Sequoia, creo que fue una de las primeras en los Estados Unidos. Tienen distintas áreas, ¿no? Son áreas protegidas, donde generalmente se protege algún elemento singular, o sea, digamos, surgen desde la idea de conservar y administrar determinado carácter de un lugar. En este caso, en este parque se trabaja sobre la preservación y la conservación del Parque de las Secuoyas y tiene una, una función educativa muy importante que está apoyada por, digamos, la infraestructura que se brinda para que eso ocurra. Entonces vamos a encontrar caminerías que destacan determinados elementos, vamos a encontrar cartelería también que describen cómo son los elementos de ese lugar, nos cuentan un poco la historia de ese lugar y van apoyando la función de esa reserva. En este caso ya un ambiente tan, digamos, prístino, natural como puede ser una reserva, está de alguna manera intervenida con infraestructura y equipamiento para lograr que cumpla su función. Entonces, en este caso, por ejemplo, se quiere describir o se quiere hacer notar la singularidad de las secuoyas, de su tamaño, de la vida que tienen. Entonces, existen estos espacios donde la gente puede tocar las raíces, ver los tamaños de los troncos, se hacen comparaciones con, digamos, con determinados elementos para que la gente pueda calcular esos tamaños. Bueno, se dejan las plantas como están para que naturalmente vayan teniendo su degradación y todo esto es una excusa, digamos, para tener toda una función educativa. En Córdoba tenemos la Reserva Natural Urbana, la San Martín, que está en la zona del Chato Carreras, que es bastante interesante porque tiene muchas singularidades desde digamos, el bosque nativo del Espinal que conserva y tiene también relictos geológicos interesantes, se hacen visitas guiadas, es un espacio verde que está muy a mano de las personas que vivimos en la ciudad de Córdoba, entonces tiene, digamos, una importancia bastante grande para la ciudad de Córdoba porque hay personas que tienen muy fácil acceso a este lugar y no así a espacios verdes que estén más alejados o a reservas que estén más alejadas de la ciudad. La reserva tiene sus ambientes naturales y tiene todo un equipamiento que, digamos, que apoya también a la función con cartelerías, barreras, planimetrías, infraestructuras con carteles y demás, que, digamos, son zonas donde se recibe a los visitantes, se ordenan los paseos, y acá tenemos, por ejemplo, espacios verdes porque de alguna manera hay un tratamiento diferente de la reserva justamente para cumplir esta función de recibir al vecino, de a lo mejor crear un centro de interpretación, de dividir e indicar los caminos hacia dónde se va a ir y de ordenar, digamos, las distintas actividades que se van a hacer con las personas que la visitan. También tenemos la Reserva Natural de la Defensa, que está en la zona de La Calera, que tienen objetivo de cuidar también todo lo que es preservar
una cuenca hídrica muy importante que protege la ciudad de Córdoba y que reserva agua para nosotros los ciudadanos y a la vez también para preservar bosque nativo. ¿Sí? Esta reserva no tiene demasiada infraestructura porque todavía no está, es una reserva militar que no está siendo muy, digamos, atendida por parques nacionales o por la reserva, por los militares mismos, que son quienes la deben defender, y en este momento se están haciendo allí muchos estudios sobre todo de investigación y conservación, con restauración de bosque nativo, lo que tiene que ver con manejo de incendios, ¿no? Preservación de áreas del fuego. Eso lo van a ver ustedes con el ingeniero Carlin en otra clase más adelante. Ya yéndonos hacia los ambientes más abiertos, ya en el llano, en el campo, vamos a encontrarnos con que tenemos que estos paisajes son, digamos, apropiados por el hombre para hacer producción agrícola ganadera, pero vamos a ver que en estos parches agrícolas también tenemos ya intenciones de protección o de trabajo con los elementos vegetales, donde el cultivo del vegetal no es productivo, sino que se lo cultiva para contener de alguna manera las actividades humanas. Y vamos a ver que en los campos, en las estancias o a los bordes de algunos de los lotes o de los lugares donde están los galpones, se apoya la función de trabajo allí con vegetación cultivada con ese sentido. Entonces pueden ver, por ejemplo, los parques de las grandes estancias o de los campos que tienen, digamos, sus ingresos marcados, sus abras y sus bosques, las casas protegidas, las casas de los caseros, todo con una protección externa de los vientos y de las visuales importante. Entonces estamos viendo acá claramente que hay una intención una intención diferente con el cultivo digamos, del vegetal en este caso. Y acá tenemos en las sierras, también es una apropiación distinta que se va haciendo sobre los distintos espacios. Se van ocupando, digamos, las laderas de las montañas, y acá es muy importante regular lo que es erosión hídrica, mantener los espacios protegidos para que no haya, digamos, degradación de este paisaje, y cada una de estas unidades habitacionales tendrá un espacio verde que está bastante caracterizado porque se utiliza con toda sabiduría vegetación regional, porque determina muy bajo mantenimiento y también, por supuesto, una gran conservación de la biodiversidad y de los paisajes regionales. Bien, llegamos a la ciudad y nos vamos a encontrar con una gran necesidad de espacios verdes. Ya en este caso lo que prevalece es el elemento artificial para que el hombre viva allí, en estos ambientes urbanos, donde la mayor parte de lo que nosotros vemos son edificaciones de hormigón, puentes, iluminación, tráfico, muelles, tránsito, como les decía, donde las condiciones de vida, digamos, el clima urbano, si las ciudades son grandes, son bastante negativas para una buena calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad, ¿no? En este caso, los espacios verdes son absolutamente útiles y necesarios, porque, bueno, la ciudad está hecha para nosotros, para los seres humanos. Todo es un artefacto, digamos, de la civilización, donde de alguna manera en algún momento nos alejamos de la naturaleza y ahora salimos a buscarla nuevamente. Y es por eso que decimos que los espacios verdes es un lugar o un sistema de lugares donde predomina el elemento vegetal sobre el artificial y cuyo objeto es cumplir un rol contenedor de las actividades humanas al aire libre. Un espacio verde tiene que estar predominantemente conformado por vegetación tratada paisajísticamente. Vemos los componentes, de los cuales ya hemos hablado, son los componentes naturales físicos y los antropológicos culturales. Los componentes naturales somos los que como ingenieros agrónomos más manejamos de un paisaje o de un ecosistema espacio verde.
los dividimos en bióticos y abióticos, lo que es soporte del suelo y lo que es vida en el suelo, y poder entender lo que ocurre a nivel de reglamentaciones y normas legales para poder, digamos, diseñar y trabajar diseñar y mantener ese espacio, cuáles son las necesidades socioculturales que hay en esa comunidad para utilizar ese espacio verde, qué historia hay, cuáles son las expectativas artísticas que tiene la gente, qué necesidades tienen los jóvenes, por ejemplo, o los adultos de vivir ahí, y después los aspectos técnico-económicos, ¿no? Tiene que ver con las comunicaciones, los recursos económicos que vamos a trabajar, con los cuales vamos a trabajar, la tecnología que vamos a adoptar. Bueno, trabajando en interdisciplina, con biólogos, con arquitectos, con ingenieros, vamos a conseguir que los recursos sistémicos, que somos los que nosotros son los que nosotros más manejamos, junto con las aspiraciones y tendencias de la sociedad, puedan llegar a crear un espacio verde, digamos, sustentable a través de nuestra creación. Entonces, los componentes naturales del espacio verde, que dijimos que son elementos vivos, abióticos y bióticos, la vegetación, la fauna, el hombre, el suelo, el agua, el aire y el clima, son recursos que nosotros vamos a ir trabajando porque sabemos que el espacio verde debería ser un ecosistema o un sistema que se autoabastezca lo mejor posible o que sea tenga la menor dependencia posible de lo que es mantenimiento externo, ¿no? Siempre es difícil, pero es lo que uno quiere conseguir. Entonces, es importante que conozcamos que hay relaciones de integración, competencia, equilibrio, compensaciones, perturbaciones y disturbios entre todos los elementos y que podamos manejar esos elementos para poder conseguir un buen desarrollo de la vegetación en ese lugar. Volviendo al tema de los componentes, vamos a ver que dentro de los componentes naturales está la vegetación, vamos a estudiar los estratos, las cualidades de esa vegetación y cuáles son las funciones que cumplen para determinadas necesidades. Vamos a trabajar conociendo los insectos, los microorganismos, ya sean benéficos o no, los animales que pueden llegar a interferir, me refiero a aves, a mamíferos, y digamos, a las necesidades del hombre como usuario y como modificador del sitio, que seríamos nosotros los modificadores y el hombre como usuario, digamos, el usuario del espacio verde. Y nosotros somos, como ingenieros agrónomos, grandes conocedores de lo que es la estructura base del sistema, el soporte sobre el cual todo esto se sustenta. Vamos a analizar y diagnosticar las condiciones del sitio en relación a lo que es el clima, el suelo, el aire, la luz, etc. Por otro lado, los espacios verdes se deben apoyar en elementos artificiales que les van a, digamos que van a soportar la actividad que está planteada en el lugar. Entonces vamos a hablar de elementos estructurales y complementarios, siendo los estructurales los pavimentos, todo lo que es caminería, escaleras, muros, vallas y cercos, tutores y cazuelas en el caso del manejo de vegetación, y elementos complementarios como son el equipamiento, bancos, papeleros, bebederos, y la infraestructura de servicio como es el riego y la iluminación. Estos aspectos son los que nosotros tenemos que de alguna manera conocer para poder trabajarlos en conjunto con los elementos, los componentes naturales del espacio verde. Acá tenemos una clasificación de los espacios verdes desde sus usos. Vamos a hablar de espacios verdes desde jardines comunes, jardines de interiores aislados, parques lineales, isletas vehiculares, plazoletas y plazas, canteros de avenidas, jardines zoológicos, cementerios, parques, terrazas y plazoletas, espacios verdes en vacaciones, espacios verdes institucionales, que pueden también dividirse por su dominio, es decir, a quién le pertenecen. Por ejemplo, un jardín privado es un jardín, acá, un jardín privado es de uso privado. Un parque lineal puede ser de uso público o puede ser de uso privado. Los canteros de avenida son de uso público, y así, ¿verdad? Un cementerio parque es un espacio, acá, un espacio
uso público, pero puede ser privado o público, depende de si es municipal o si es, digamos, de alguien en particular. Y por escala dividimos los espacios verdes desde isletas pequeñitas de 10 a 600 metros cuadrados hasta más de 1 hectárea. Los espacios verdes que son más eficientes ambientalmente son los que miden más de una hectárea, porque contienen árboles sobre todo y por el tamaño que tienen. Acá tenemos ejemplos de espacios verdes privados que se comparten con el público, digamos, con el vecino, pero nadie se le va a ocurrir a tomar mate en ese lugar, ¿no? Los frentes de las viviendas, que en general tienen más bien un uso, les diría, estético, o de acompañar ventanas, de ocultar visuales, de acompañar caminos, etcétera, ¿no? Distinto es la situación de los patios, donde la gente ya permanece con más privacidad y se generan situaciones distintas. Acá tenemos el caso de un espacio verde de un condominio. Los condominios son lugares donde habitan muchas personas, entonces los espacios verdes son de uso común, de uso público, pero solamente para las personas que habitan ese condominio. Fíjense con la fuerza que se trabaja con los elementos, con los árboles, ¿no? Se trata de conseguir mucha sombra y una sensación de bosque para poder tapar lo que son estos tremendos edificios. La importancia que tienen los caminos, y uno se tiene que adaptar justamente a que la vegetación no levante caminos, por ejemplo, los bancos, ¿no? Para poder estar, la iluminación, pérgolas que van a sostener vegetación trepadora, bueno, y el césped, que siempre es fundamental que esté en muy buenas condiciones. ¿Ven? Acá la vegetación va acompañando la función, va, digamos, recorriendo los senderos y tiene acá una función estética. Esto es un espacio, esto es la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente, la vieja Secretaría de Ambiente que está en el parque, en la Ciudad de las Artes. Tiene un patio interior que recrea las distintas situaciones de bosque nativo de las regiones fitogeográficas de Córdoba. Es un espacio que es un edificio público, pero el uso es prácticamente privado para la gente que trabaja allí o por alguno que puede llegar a entrar al edificio, pero uno no entra dentro de este lugar a permanecer. Lo mismo ocurre con ciertas galerías comerciales o con parques de museos, por ejemplo. En el caso de parques de hoteles o de casas de vacaciones, vamos a tener espacios digamos, son espacios verdes privados de uso público comunitario. Y aquí los componentes de este espacio son, en este caso, donde pendientes, tenemos gran cantidad de rocallas que generan terrazas para poder contener vegetación, escaleras también hechas en piedra, con escaleras adecuadas para parque, acompañadas por vegetación. Este es otro hotel, la estancia La Paz, que fue diseñada por el arquitecto Taes hace mucho tiempo, típica de sierra, también con problemas de pendiente, donde se deben mantener praderas de césped en muy buenas condiciones para que no se generen áreas de suelo desnudo. Fíjense en los bordes de los caminos cómo hay que cuidar la pendiente y digamos, la erosión hídrica que puede llegar a ocasionar la bajada del agua. Tienen lagos artificiales con vegetación que se adapta a eso, grandes arboledas que ya son viejas y que hay que controlar en cuanto a la seguridad y el estado fitosanitario que tienen. Y llegando a la ciudad tenemos acá espacios verdes como es el parque, este es el parque que está abajo del faro, detrás del Museo de Ciencias Naturales. Fíjense que tienen un equipamiento muy sencillo, son grandes rocas donde la gente se siente y descansa, y vegetación nativa, un espacio que está bastante bien resuelto en cuanto a lo que es sustentabilidad, en forma totalmente opuesta, pero bueno, esto es distinto, la calidad que tiene, digamos, el Parque del Chateau, porque es un espacio verde que tiene un uso muy intensivo y digamos, un cultivo muy intensivo de vegetación herbácea que debe presentar coloración y, digamos, interés a lo largo de todo el año,
y requiere de un plan de manejo muy minucioso para poder seguirlo. En este caso, el Parque del Chateau es de acceso público y uso restringido, porque es un espacio provincial donde la gente puede entrar, pero tiene horarios porque se cierran las puertas y se termina la visita. En este caso, Ciudad Universitaria, fíjense acá tenemos como equipamiento, tenemos acá estructuras de pérgolas que generan sombras y de alguna manera marcan senderos, bancos, iluminación con farolas. Los bancos acá serían equipamientos, papeleros, muros que sostienen niveles. Y en este caso, árboles nada más, también en Ciudad Universitaria, solamente una especie, un lugar con mucho césped, y la verdad que son lugares muy importantes, los espacios verdes también en el sentido de que son espacios de absorción de agua de lluvia. Estamos teniendo en la ciudad lluvias muy importantes, intempestivas, y necesitan ser de alguna manera resguardadas o tomadas por la vegetación y absorbidas en el suelo para que no generen inundaciones. Este es el Parque del Kempes, que es un parque también bastante con una vocación deportiva importante, bastante más rústico. Fíjense cómo se trabajan los caminos, son sendas para bicicletas, se dividen las funciones, barandas, sendas para caminar, iluminación, bulevares centrales con barandas, y acá hay lugares donde se entró dentro de un bosque con digamos, un sendero para correr y para andar en bicicleta, con un equipamiento bastante sencillo de bancos y caminería. En este caso les estoy mostrando un parque antiguo, es un parque tipo el Parque Sarmiento, es de Rosario. En este lugar se reemplaza el césped por solados porque el uso es muy intensivo, hay muchas personas que lo usan. Tenemos acá este equipamiento en el lago, que está hecho para mantener el agua aireada y limpia, y a la vez también tiene algún efecto, si se quiere, ornamental, como eran los parques de antes, con grandes pérgolas, puentes, lagos, ¿no? Árboles que resultan focales en situaciones ya complicadas prácticamente, miren, casi este palo borracho metido en el medio del cemento, barandas, ¿sí? Estos son parques, digamos, antiguos, ¿no? Del siglo pasado. También tenemos dentro de estos grandes parques lo que son los áreas de distinto uso, por ejemplo, áreas muy usadas, muy requeridas en los parques porque son como emblemáticas, que son los rosedales. Este era el rosedal de Córdoba, ya no está más así, donde es muy importante el mantenimiento de las rosas en condiciones, digamos, hay que podarlas, hay que tratarles las enfermedades fúngicas que suelen tener, abonar el suelo, mantenerlas con riego y demás, elegir los ejemplares, las especies de rosas adecuadas para que el rosedal, digamos, tenga éxito. Después tenemos fuentes con plantas acuáticas, jardines con estilos antiguos, ¿no? Con este corte digamos, renacentista, donde se poda, el tipo puntillista, donde se podan los buxos, se hacen jardines así con mucho cuidado, mucha poda, ¿sí? Son monumentos, estos son jardines, digamos, bastante antiguos, que si los comparamos con los del día de hoy, los espacios verdes de ahora, digamos que los monumentos son más informales. Entonces acá en la tarjeta naranja tenemos murales, ¿no? Que son muy dinámicos, porque acá hay exposiciones que se hacen durante todo el año de artistas plásticos de Córdoba. Las fuentes que toman otro significado, son chorros de agua que lo que hacen es humificar el ambiente y bajar las temperaturas en la zona donde hay tanto, digamos, es solado, esto es un solado de piedra, de roca, ¿no? Este es el Parque Micaelas Bastidas en Capital Federal. Es un parque muy grande, con distintas zonas, ¿no? Áreas para estar, fíjense, con equipamiento de bancos tipo mesas también, fíjense la distancia que hay entre un lugar y otro, como para que las personas puedan estar
con sus familias o con sus amigos, rampas, escalinatas, grandes prados para tomar sol, espacios para estar de cierta forma recluido. Estos son, uno va caminando por acá y va entrando a estos rosedales donde puede permanecer sentado y prácticamente desaparece de la vista de los demás. Acá tenemos el rosedal en perspectiva, fíjense las pendientes que hay, lo importante que es que el césped esté en buenas condiciones. Si vamos a analizar aquí los componentes, vamos a ver que es muy importante todo lo que son los solados, la iluminación, los bancos y por supuesto toda la parte de césped es importantísima. En este caso hay cortinas, estos álamos acá están conformando una cortina y a la vez están tapando un muro que hay de piedras, es de este otro lado lo que les estoy mostrando. Acá tenemos otros parques donde hay zonas donde se hacen actividades deportivas para chicos, bicicletas, patines, miradores, lugares para caminar o para tomar sol. En este caso, parques lineales, como puede ser lo que es a lo largo del río Suquía, que está equipado con pérgolas, con bancos para permanecer, grandes arboledas que generan sombra, el parque que está a lo largo del río Suquía, nosotros lo vamos a llamar parque lineal, porque es un espacio verde que es mucho más largo que ancho y se puede acceder desde muchos puntos de la ciudad porque recorre la ciudad en una extensión bastante importante. Entonces, si bien no es un espacio que tenga un ancho importante, sí tiene un largo importante y entonces se hace como que vincula muchas zonas de la ciudad. Fíjense acá, hay una zona con un equipamiento para comer, se habilita a la gente a sentarse a comer, fuentes, caminería. El arbolado urbano, ya vamos a hablar más adelante de lo que es el bosque urbano, pero el arbolado urbano junto con los espacios verdes forma parte de la infraestructura verde urbana, que es un nuevo concepto que está totalmente ligado a lo que es bosque urbano y ligado a la calidad ambiental de las ciudades. Fíjense la calidad ambiental que tienen estos lugares anchos, con estas arboledas tan antiguas y tan grandes. En el caso de Córdoba tenemos la cañada, que cumple la misma función, es un espacio canal con una bóveda de árboles que humifica y digamos, baja la temperatura de toda esta zona que la rodea. En este lugar esto es San Francisco, este espacio verde se hizo con la intención, digamos, de ir acompañando las pendientes para que se salvan entre un nivel y el otro. Son espacios verdes donde la gente no va a permanecer, sencillamente el peatón viene por acá, pero tiene una calidad, digamos, estética importante, porque son sumamente visibles desde los edificios y para la gente que, digamos, que va de visita, que camina por acá. Entonces tienen también un uso muy intensivo. Fíjense esto, topiario, hortensias, árboles podados, ¿sí? En este caso es un espacio verde acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde había un amor existente y había que salvar un desnivel entre un lugar y el otro, y se generó simplemente con hormigón y rampas, un espacio que une, ya les digo, una calle con la otra. Este es el recorrido, y acá hay un espacio central donde los chicos pueden jugar a la pelota, ¿ven? Ni siquiera hay bancos, estos son canteros que se han armado así, y de esta forma tenemos un espacio con múltiples usos y prácticamente con ningún mantenimiento, y solamente está conformado por un gran árbol de mora, césped y algunas cortaderas. Esto es en Mina Clavero, la plaza principal, que está dotada de pérgolas, miradores, grandes solados, totalmente trabajada, prácticamente toda trabajada con vegetación nativa. Espacios verdes comerciales, tanto sean públicos como privados. Acá tenemos la peatonal, por ejemplo, que tiene las pérgolas que en algún momento las Santa Rita fueron combatidas porque decían que los pájaros se metían y que, bueno, que ensuciaban, entonces la gente no las quería. En realidad yo creo que siempre estuvo mal mantenido, esto no tuvo buena poda, entonces las plantas se hicieron gigantes y se hizo muy difícil trabajarlo. En este caso son espacios verdes interiores de algunos, pueden ser por ejemplo restaurantes,
donde uno puede, digamos, permanecer ahí siempre y cuando acceda con, digamos, con un pago. Acá tenemos de nuevo la peatonal. Estas fotografías se las pongo porque, para que vean ustedes digamos, cómo influencia las sombras sobre los árboles y cómo como ingenieros agrónomos debiéramos estar trabajando sobre la seguridad y el manejo de estos árboles, que en realidad es lo único verde que tiene esta calle y que son peligrosos. Los jardines botánicos, ¿no? También son espacios verdes muy emblemáticos, muestran en general lo que es la flora de un lugar. Este es el Jardín Botánico de Córdoba, que es un espacio verde público de uso, digamos, restringido o controlado, porque está cerrado a determinadas horas del día, abren hasta digamos, hasta las 6 de la tarde, y durante la noche están cerrados. Otro parque educativo totalmente privado, donde hay que pagar para entrar, que es el parque de Temaiken, en la provincia de Buenos Aires, donde también funciona un zoológico. Toda la infraestructura y el equipamiento apoyan esto, lo que es la función de zoológicos, los caminos, los senderos, digamos, los bares y todo lo que hay acá adentro. Es un parque para permanecer todo el día y es netamente comercial. Las superficies deportivas, las canchas deportivas en general, salvo que sean clubes de barrio abiertos, casi todas estas superficies, como las canchas de golf, son lugares privados donde uno puede acceder si paga la cuota de un club o si es invitado por algún socio. En estos casos, el manejo del césped es fundamental. Acá el elemento principal es el césped, ¿no? Tanto las canchas de fútbol como esta cancha de tenis, ya hay poco de esto, pero el césped es el elemento fundamental y el que más se debe cuidar. Hay expertos en esto. Acá llego a los barrios cerrados, donde tenemos también, los barrios cerrados tienen espacios verdes públicos, digamos, de uso público, pero para quienes viven dentro de los barrios cerrados se trabaja mucho sobre lo que son los ingresos al barrio para hacerlos interesantes y lindos, pero la Municipalidad de Córdoba les exige a los barrios cerrados que tengan determinada reglamentación en el uso de los espacios en el diseño de los espacios verdes, porque se piensa que si en algún momento esos espacios verdes se hacen públicos por alguna razón, la municipalidad tiene que estar en condiciones de mantenerlo. Los cementerios parques, que son espacios también que son requieren de un cuidado bastante especial. Las praderas tienen que estar siempre muy bien, y justamente es el lugar donde más actividad hay, porque acá es donde están, digamos, donde se entierran las personas. Entonces hay que cavar las tumbas y dejar el pasto en buenas condiciones, dejar todo nivelado, generar sombras, generar espacios para que la gente esté, generar atmósferas, digamos, de recogimiento. Los espacios verdes fabriles, que son espacios verdes que deben tener grandes arboledas para proteger de la polución. En general son espacios verdes privados, con cierto acceso al público en los ingresos. Y por último, están los espacios verdes estos de azoteas, donde se ponen, digamos, ya es totalmente artificial el manejo. Tenemos sustratos artificiales, riego artificial, tenemos que trabajar con fertirrigación, con impermeabilizaciones, pero bueno, es algo que se está utilizando muchísimo. Mientras más se compacta la ciudad, mayor es la necesidad de generar verdes en esos interiores, y más difícil es porque menos espacio tenemos. Acá les doy un ejemplo de un edificio en Chile que en vez de muros verdes tiene trabajado todo con trepadoras que están interpuestas en determinado ángulo al sol, y mantienen muy fresco el edificio. Fíjense lo que es de noche. Este edificio, digamos, de alguna manera, salvó su huella, digamos, sobre el suelo. Lo que sacó de verde lo compensó con lo que generó en altura. Fíjense que las trepadoras que se generan acá, que se cultivaron acá, están sobre macetas, soportes que tienen que tener un sustrato muy bueno. Esta es una zona donde acá están las enredaderas y acá se reflejan, y acá hay una zona de trabajo donde se entra a podar las enredaderas.
Bueno, ya les di un paseo por los espacios verdes. Espero que esto les haya gustado y les haya interesado. Muchas gracias.